Bienvenidos a este programa especial dedicado al periodismo en Rosario. Hoy nos proponemos mirar de cerca cómo se vive, cómo se transmite, una de las pasiones más grandes que tenemos los argentinos. El deporte. El periodismo deportivo no solo informa resultados o estadísticas, sino que también construye historias, genera emociones y muchas veces se convierte en parte del recuerdo colectivo de la gente. En particular, el fútbol. En Rosario está muy marcada la historia por dos clubes enormes, hinchadas multitudinarias, relatos que nos acompañan desde chicos y periodistas que han sabido hacer escuela con los relatos de la pelota. Además, estos periodistas tienen un escenario que marcaron no solo la región rosarina, sino toda la Argentina. El fútbol no es solo un deporte, es barrio, es memoria y también es futuro. Por eso en este programa vamos a charlar con alguien que lleva años relatando emociones, goles y jugadas que quedan en la memoria. Alguien que entiende el micrófono como un puente entre la cancha y la gente. Nos referimos de Fernando Linciardi, periodista deportivo y relator de fútbol en TNT Sports, quien lleva una vasta trayectoria en radio y también televisión. Antes de proseguir con la entrevista, te invito a conocerlo un poco más. Como empezó en Rosario y empezó en radio y ahora es una de las voces más reconocidas en la televisión como relato futbolístico. Esto es un repaso de su camino, de su recorrido, de sus aficiones y cómo las consiguió. Fernando Linciardi, nacido en Máximo Paz, conocido por ser relator, murguero, periodista deportivo y conductor. Comenzó a trabajar en los medios alrededor del 1999-2000. No estaba enfocado en ser periodista deportivo, pero tenía un acercamiento al tópico, algo que lo llevó al relato. Desde pequeño se dio cuenta que quería dedicarse a ser relator de fútbol. Considera que es desde los 13 años que relata. Cuando era chico, en las prácticas de fútbol, cuando no jugaba, se ponía a relatar las jugadas de sus compañeros, dándose cuenta de que eso era precisamente a lo que se quería dedicar. Pasado tiempo, relató para la Liga Deportiva del Sur y para el propio Club Atlético Paz. Fernando estudió en Rosario periodismo y locución. Pasó por varias radios como la FM Tango, La Red, Mitre, LT8, Radio 2 y ahora es relator de TNT Sports. Gracias al relato, se convirtió en periodista. Como dato extra, ¿sabías que hizo curso de sommelier? Acabamos de ver un poco de la historia de Fernando, de cómo empezó en la radio y ahora está en las grandes pantallas. Sin más que decir, continuamos a la entrevista. Fernando Linciardi, un placer tenerte acá con nosotros. Muchas gracias. Un gustazo por la invitación, muchas gracias. Y bueno, a charlar nomás, aquí estamos. Quiero empezar a modo de introducción con dos pequeñas cosas. ¿Cómo está tu memoria? Creo que bien. Hay para algunas situaciones bien, para algunas cuestiones estadísticas de partidos y de laburo quizás no tanto, pero para algunas cuestiones bien. Yo porque vamos a recurrir en un momento Bien. al rincón, al cajón de los recuerdos de Fernando Linciardi. Bien, perfecto. ¿Y cómo está tu garganta? Bastante bien. No te vamos a hacer relatar un partido, ni mucho menos gritar un gol, pero al final nos gustaría que quizás entones con alguna melodía uruguaya. Murguera. Dale. Estamos para eso. Preparado, listo. Bueno, Fer, empezamos un poco por tu presente. Estás conduciendo Piedra y Camino, un ciclo de entrevistas a artistas, músicos, referentes de la cultura nacional. ¿Qué consejo me dirías a mí para hacer esta entrevista? Que fluya, que sea feliz y que trates de sacar del entrevistado, que preguntes por afuera del periodista, sino como persona, lo que quieras saber de él o de ella. Es un poco lo que busca Piedra y Camino en ese contenido de Unicanal Rosario con los artistas que quizás hay muchos emergentes, hay otros que son destacados, pero por ahí hay gente que no conoce mucho de su carrera y bueno, por ahí apuntamos a eso. Bien. Bueno, sos relator y con lo que eso identifica y la responsabilidad que tiene, porque no es solamente ser relator, sino tener la responsabilidad de ponerle voz a la pasión de millones y millones de argentinos. ¿Qué significa eso para vos? Muchísimo, porque es tal cual lo decís, Fausto, es una responsabilidad. Poder relatar fundamentalmente fútbol, más allá de que uno lo ha hecho en diferentes deportes, pero relatar al deporte más popular de nuestro país
pensar que detrás de cada jugador o jugadora puede llegar a existir una historia de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, de una gran búsqueda, no cualquiera llega a primera, y hay que respetar esa historia, sacar un poco de la liviandad, del que opinan todos y demás, y tener mucho respeto. Por eso la responsabilidad uno trata de no perderla. Todos los partidos son diferentes, todos los equipos son diferentes, más allá de tener un formato ya preestablecido de lo que es una transmisión en sí, deportiva y televisiva, y de la forma de cada uno del relato. A mí me gusta mucho eso, pensar que hay una persona primero que está jugándose muchísimo, más con los niveles de presión que hay en el fútbol argentino. Y del otro lado hay un montón de gente que por H o por B está vinculada, porque es su familia, porque es su amigo, porque es su pareja, y por la gente misma que está feliz por los colores que está representando, por más que se enoje porque un partido sea malo. Pero me parece que llevar adelante esa conducción de una transmisión de fútbol encierra mucho más que el relato en sí del juego. Bien, hablando del relato, no solamente relatás los equipos de la ciudad, de acá de Rosario, sino que viajás por todo el país, relatando otros equipos, en otras ciudades, en otras provincias. Haciendo esto, ¿pensás que Rosario tiene una identidad propia en el periodismo deportivo, un sello propio? Sí, afortunadamente me toca viajar por el país y lo disfruto mucho porque encuentro en cada postal de diferentes lugares esto mismo que decía antes, pero al mismo tiempo soy del interior, soy de un pueblo cercano a Rosario. Rosario me adopta de brazos abiertos y estoy feliz de eso, pero también encuentro en las idiosincrasias de las diferentes provincias un montón de historias distintas como para poder agregarle a los jugadores que uno relata. Y me parece que el sello distintivo que tiene el periodismo rosarino está emparentado a esa pasión futbolera. Digo, el periodismo deportivo en general. Es imposible pensar una transmisión deportiva nacida y producida en Rosario que no tenga mucha pasión producto del traslado de cómo se vive el fútbol en la ciudad. Creo que ese es un sello distintivo. Mencionaste que sos de un pueblo de acá de Santa Fe, de Máximo Paz, Sí. precisamente, y ahora sí recurro al cajón de los recuerdos de Fernando Linciardi. En esos inicios, además del periodismo, como bailarín, de danza, de malambo, de todas esas pequeñas cosas que un poco te van formando. Sí, claro. Más allá de que hoy tu profesión sea ser periodista deportivo, ser relator, ser conductor de programas. ¿Qué hay de aquellos inicios que ese Fernando mantiene al día de hoy a la hora de ejercer la profesión? Te diría que todos, que esa búsqueda temprana de algún hecho artístico con que vincularse. Soy muy malo en los deportes, siempre me gustó el fútbol para verlo o para contarlo. No soy un relator que dice, bueno, soy un jugador de fútbol frustrado. No, a mí siempre me gustó relatarlo. Cuando tenía 14, 15 años y empecé con mis amigos de la escuela, yo relataba lo que ellos jugaban y yo jugaba poco y mal. ¿Encontraste tu rol? Ya, encontré el rol, antes que te manden al arco todo el tiempo, entonces, bueno, uno encontró su rol, pero porque lo disfrutaba mucho. Y siempre tuve mucha vinculación con el arte a través de la música, en los coros populares del pueblo, de la zona, estudiando la carrera de profesor de danzas nativas y folclore, y eso para mí tiene mucha vinculación con lo que decía antes, con tratar de buscar una historia de arraigo que tenga que ver con la tierra, con lo emocional, y seguir un poco con esa beta y con esa búsqueda, saber qué vivió, qué comió, qué música escuchó un jugador de fútbol, para después contarlo en un relato, me lleva todo el tiempo a eso. Es que creo que es parte de la formación. Parte de la formación y del contexto, porque un relator te puede decir, sí, es el número 15 y punto. No. Pero si te dice que es el número 15, de dónde viene, y le suma esos datos, creo que el que está escuchando, el que recibe eso, lo compenetra un poco más. Pero no solo que lo compenetra, sino que hay flacos que se jugaron la vida y hay padres y madres que se jugaron la vida para que ese pibe haya podido realizar las inferiores en tal o cual club. Dejaron todo, no tenían ni para comer, hicieron de todo. Entonces, me parece que esa vinculación con la tierra y con lo artístico tiene mucho que ver también con lo que después uno cuenta. Bien, bien. Está presente siempre, respondiendo bien a la raíz. exacto, sí, sí. La raíz está. Sí.
ahora hablando un poco de la evolución de la comunicación y del periodismo, hoy en día, por suerte, y hay que celebrarlo, creo, tenemos transmisiones en nuevas plataformas, en Twitch, en YouTube, se sigue manteniendo la radio, pero para vos, ¿qué rol sigue tomando la televisión en estos nuevos formatos, en esta evolución de la comunicación? Yo creo que la comunicación ha evolucionado en un montón de ámbitos y ha involucionado en otros. Porque me parece que la proliferación de medios alternativos, afortunadamente, nos hizo muy bien para que quienes querramos y nos preparemos para esto estemos en condiciones de poder probarnos, de poder equivocarnos, de eso que uno tenía en el pueblo, donde la radio del pueblo te perdonaba todo, porque te escuchaba tu familia, te escuchaban los vecinos y después te encontraban en la esquina y decías, bueno, te mandaste una y ya está. Bueno, pero por ahí, a la hora de venir a una gran ciudad, a medida que empezaron a salir las FM y después, bueno, todo el mundo streaming también, nos permite esto, ¿no? Encontrar a veces esta posibilidad de más medios para que exista más laburo, para poder equivocarte un poco, para buscar una carrera ahí. En ese sentido evolucionó. Creo que por momentos estamos ahí muy al límite de decir en el sentido grande del concepto decir, comunicar, casi en el mismo sentido que como lo puede decir cualquiera. Cualquiera me refiero, y no porque digo, soy adepto a que cualquiera puede opinar sobre cualquier tema, pero se supone, y está bien que así sea, que el comunicador o comunicadora se prepare para eso. Entonces, a veces, esta proliferación hizo que, no digo que hable cualquiera, pero está ahí, es al límite todo el tiempo. Y nosotros estamos estudiando una carrera o estudiamos una carrera para ello, nos preparamos para ello. El viejo y querido debate de la colegiación, sí o no. La universidad de la calle y todo esto. Bueno, está bien, me parece que es una mixtura, pero que siempre hay que volver a la hora de prepararnos como comunicadores a eso, a prepararnos, a estar listos. No cualquiera puede decir cualquier cosa, tiene que prepararse porque yo no opero, entonces, y el médico sí, y estudió para eso. Y vos me dirás, bueno, no es lo mismo una cirugía a corazón abierto que una entrevista. Y qué sé yo, si yo tengo una irresponsabilidad muy grande a la hora de entrevistarte, no te conozco como persona, no trato de indagar para bien, u opino por lo que me dejo llevar y estoy abriendo una herida y no sé cómo la cierro. El médico sí sabe cómo cerrarla. Tiene una oportunidad igual para hacerlo. Tal cual, tiene una oportunidad. Y a veces dentro de los medios de comunicación masiva, con las redes sociales, uno apunta un poco en este comentario más a las redes sociales. Uno dice y después explotó. ¿Y después qué? ¿Sale bien? Sale bien, depende de qué mirada puede salir bien. Fer, sé que sos un apasionado, por lo que te conozco, porque el fútbol es una pasión, el relatarlo también, la murga también y el vino. ¿Cómo puedes relacionar un poco o qué tomaste de la murga a lo mejor que pongas en el relato? La melodía, algún canto, alguna frase que utilices. Bueno, a ver, hay varios, el famoso hilo rojo, pero en varios paralelos. Uh-huh. Uno tiene que ver con que la murga como expresión del canto coral rioplatense tiene mucho de canto coral, pero también tiene algo muy salvaje y muy representativo por cómo nació. Un género que nace en Uruguay, en realidad nace en España, viaja a través de inmigrantes a Uruguay, pero los que primero cantaban en el estilo de murga uruguaya eran los canillitas. Los canillitas, ¿por qué? Porque iban vociferando sus noticias, los títulos para vender los diarios, y a partir de eso una asociación de canillitas hizo que se junten varios y empezaron a armar canciones con lo que decían las noticias de los diarios, pero con el vocabulario popular. Y a partir de eso nació un género muy popular que después fue utilizando melodías conocidas para ponerle música a esas letras de. Pero en el canto no es una cosa que vos te preparás, no era el murguista no es el cantante preparado y estudioso. Ahí sí como que puede cantar cualquiera. No digo que lo haga bien, pero veo como que
el género le abrió las puertas a cualquiera. Y me parece que hay mucho de salvaje, mucho de grito, mucho de pasión, mucho de realidad, y esos son, cualquiera de esos tópicos pueden ir dentro de un relato, dentro de una narración, en ese sentido. Y después hay un montón de canciones de murga que, como pintan lo popular, tienen expresiones, imágenes, comparaciones, como lo tiene el resto de la música o de la literatura, que en mi caso a mí me gusta tomarlas como para después poder llevarla a un relato de un partido en cuestión. De ahí tomo mucho. Y el vino, no me cuesta encontrarle dónde se arraiga esto. Tiene que ver con esto, con la juntada, con el ida y vuelta, con la charla, con conocer al otro, y el vino, al igual que el mate, si se quiere, un canal también para poder relajar al otro o a la otra que estás entrevistando, charlando, para poder tener un ida y vuelta. ¿Y cómo fue tu llegada un poco a esta otra pasión, que es el vino? He leído por ahí que tu viejo Cacho te dijo, ven y prueba un traguito. A ver, en los pueblos, el viejo falleció, si no le caían con una denuncia. Pero a los 11 años no te daban tanto jugo en ese momento y demás, sino que tomaban agua, soda, y por ahí te dijeron, prueba un poquito. Y le metían un par de gotitas al vaso. Bien. Y a partir de ahí empezó un poco el amor por el vino, no tomándolo de tan pequeño, sí un poco más de grande. Bueno, Fer, para ir cerrando, si te tocaría el turno de hacer un brindis por el periodismo deportivo, por el relato, por la murga, ¿qué dirías en ese brindis? ¿Qué frase a lo mejor se te vendría a la mente? Me parece que brindo porque la comunicación en general, y creo que ahí está un poco incluido el tema del relato y de la comunicación verbal pero cantada, se dé con vuelo y con responsabilidad. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, Fer, brindo por eso. Gracias por tenerte acá, y te dije en el principio que queríamos, si podías entonar un poquito algo. ¿Qué crees que cante una canción? A capela. La murga yo hice murga. ¿Qué podemos hacer? Yo hice murga, sentados al cordón de la vereda, bajo la sombra de algún árbol bonachón. ¡Ay, me gustó! Vimos pasar coquetos carnavales, eso, careta viva de un pueblo que quedó. Gracias, buenísimo por sumarse, me encantó. Gracias, Fer. Placer. Fernando Linciardi con nosotros. Quiero esto ya. Edítenlo para mañana. De esta manera llegamos al final de este programa dedicado al periodismo en Rosario. Hoy tuvimos la oportunidad de charlar con Fernando Linciardi, el cual nos aclaró y nos dio a entender y a conocer un poco más de cómo fue su trayectoria en esta carrera del periodismo, ¿no? Así es, queremos agradecer especialmente a las autoridades del Teatro de Empleados de Comercio de Rosario, también a todo el equipo técnico del ISET 18. Gracias por acompañarnos y muchas gracias por este espacio. Somos estudiantes del segundo año de la carrera de locución en la institución de ISET 18, una institución pública que nos da la posibilidad de generar y compartir estas experiencias con ustedes, como la entrevista que hicimos el día de hoy con mi compañera Luciana y mi compañero Fausto. Gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima.